De corazón les digo que por más que uno intente ayudar, porque muchas veces ayudé, pero nunca agradecen esas cosas. Nunca ven el sacrificio que uno hace, el trabajo, el esfuerzo, sino cuánto hay, de qué me agarro y de qué me pego allí para obtener. Y después cuando te ven en nada, se olvidan de que en aquella oportunidad tú ayudaste. Hola, 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 queridos amigos de YouTube, en especial a todos esos espectadores que día a día nos ven detrás de esta camarita, a todos los que estamos aquí presentando nuestros consejos, nuestras alegrías, nuestras anécdotas para todos ustedes. Les saludo desde Venezuela como siempre, en un breve espacio con Nayolis. Amigos, hoy les tengo unos consejos para podernos ayudar emocionalmente y podamos seguir adelante en el camino de la vida cotidiana que todos tenemos, pero en progreso. No perdamos el tiempo en personas que llegan a nosotras o a nuestras vidas para perjudicarnos. No perdamos el tiempo en esas personas que no te dan ese positivismo, esa felicidad, esa alegría, esa manera de que tú sumes las cosas por tu porvenir. Busca a personas que te lleven a sumar todas esas cosas que estas personas negativas hacen con uno. Hoy les brindo en esta oportunidad este pequeño consejo para podernos hacer como personas en la vida como debe ser, apartando todas esas cosas negativas que llegan a nuestro entorno y aún más cuando son familiares. Hoy les hablaré de que se aparten de todas esas personas, sean familias o no. Debemos apartarnos de todas esas personas que con su negatividad, sus cosas mal influyentes, a veces nos arrollan y nos atrapan a ellos. El cual hoy por hoy mi consejo sería tratar de saber conllevar o vivir la vida que todos nos merecemos a plenitud, en sumar, en buscar las mejores energías que nos rodean, en vez de estar cerca de esas personas que por más que uno quiera ayudar en consejo para que cambie su forma de ser, señores, nunca van a cambiar. Son personas que, aunque nazcan, como quien dice, con esa rama torcida, jamás su tronco van a enderezar. Hay personas que se acercan o que están muy cerca de nosotros y te brindan una mano, el cual buscan en ti es ver qué haces o no haces para proyectarse de tus ideas, para proyectarse de todas esas cosas que tú tratas de hacer para mejorar tu vida, y lo que hacen es trancarte con sus cosas. Señores, la vida es una escuela de aprendizajes, es un vivir de cada día para poder retomar acciones positivas en uno para poder salir adelante. Sabemos que debemos a veces tropezarnos para aprender, porque hay personas que por más que le aconsejemos que el camino este es el mejor, no, debes tropezarte, caerte y levantarte y dar razón a aquella persona que en alguna oportunidad te dio un consejo sabio y sano. Hay personas que no te aconsejan para bien, hay personas que te aconsejan con el amor de Dios para que lleves una vida a plenitud y tranquila. Hoy me refiero más que todo a esas personas amigas que se hacen ser amigas, que te brindan un abrazo y cuando te volteas, plan, te apuñalan, te señalan, te critican en vez de ayudarte, de decir, oye, considera esto porque esto lo estoy viendo que no va bien. No somos perfectos, en primer lugar, pero es muy bueno siempre tener ese consejo amigable, que tú te sientas confiable en que si te vas por un desvío, te digan, no vayas por ahí porque por ahí te golpeas. Vete por el otro lado y tú lo consideres amigablemente y lo hagas con plenitud y llegues a los méritos que deseas. Hay personas que con tan solo verte proporcionan un amor y de repente empiezan a criticarte con un familiar, con un hermano, con un amigo, se señalan y te van bajando la energía y solo se acercan a ti para poderte desmejorar. Disfrutan eso.
Hacen esas cosas para disfrutarlas, para ellos hacerte señalar después, decirte, ay, míralo, después que tenía ahora no tiene, o que mira lo que hace para esto y para el otro, o si no agarra y se acerca a ti solamente para proyectar las ideas que tienes, porque son personas que ni ideas tienen qué hacer con su vida. Entonces se acercan a ti solamente para observarte, mirarte y ver qué ideas tiene para podértelas quitar. Cuando aprendan a hacer algo o quieran hacer algo, cállenselo, ejecútenlo pero calladito, no se lo den a entender a nadie, que lo vean después que tú lo tienes. Y después, cuando se te acerquen, bienvenido, que Dios te bendiga en acercarte a ver mis cosas. Con Dios te recibo en casa, porque hay personas que te llegan con las influencias, bueno, pero por el piso, y quieren arrollarte o quieren traerte para que vivas los problemas que tienen. O sea, son personas que ni te aceptan un consejo para plenitud, para que tengas una vida plena, en paz, tranquila. No, son personas que quieren arrastrarte a que conlleves tú el problema que ellos tienen. Yo no digo que no, porque cuando vamos a una tienda y vemos un pantalón que está de moda, yo lo compro otra persona y otra, excelente. Es una moda, pero no permitamos que en lo personal, en pensamiento, palabras, en cosas que obtenemos para poder salir adelante, hacérselo saber a ese tipo de personas que no te van a traer sumas, que no te van a traer esa condición de felicidad, de apoyo, para que genere también él conjunto contigo. No, son personas que se acercan a ti para ver cómo quitarte tus ideas y despundirte. Hablo esto porque yo tuve la oportunidad en aquellos años atrás de montar un pequeño local en casa. Vendía pollo a la bróster muy buenos en aquella oportunidad, solo que por situación país tuve que quitarlo, o sea, cerré el local, vendí las máquinas, vendí todas las cosas, porque de veras que con escasez y en aquella oportunidad se me dificultó. Pero resulta y acontece que yo no estaba muy bien cerrando cuando ya el mismo familiar estaba montando en el mismo sitio, si es posible al ladito, la misma cosa que tú hacías, porque pensaban de que yo de repente me estaba volviendo millonaria. Y no, señor, sino era el luchar, el día a día, el de emprender a un local o un negocio para uno poder surgir, más cuando uno tiene familia y más cuando uno quiere que su familia siempre esté resguardado, ayudando y enseñando a nuestros familiares a salir adelante. Sin embargo, estas personas lo que hacían era criticar, estar pendiente de cuánto ganas, no ganas, cuánto recibes, que esto. Esas son personas que de corazón les digo que por más que uno intente ayudar, porque muchas veces ayudé, pero nunca agradecen esas cosas. Nunca ven el sacrificio que uno hace, el trabajo, el esfuerzo, sino cuánto hay, de qué me agarro y de qué me pego allí para obtener. Y después cuando te ven en nada, se olvidan de que en aquella oportunidad tú ayudaste. Son personas que no son creativos, que no buscan la manera de cómo salir adelante. Hoy por hoy, yo en esta oportunidad estoy haciendo esto. Me alegra y me emociona mucho hacer esto, o sea, me siento confiable, me siento como que ya conociera a toda la gente que de repente me ve detrás de esta camarita. Me siento con la animación de proyectarles a ellos que cualquier cosa que hagamos, pero que lo hagamos con amor, que lo hagamos con satisfacción, que nos sintamos felices de lo que estamos haciendo. Así proyecte positivismo, así te proyecte una negatividad. Pero cuando nos proyecta una negatividad, uno ignora. No, el mundo no es de una persona. En el mundo tenemos miles y miles de personas. Quizás muchas personas se identifiquen conmigo y les guste estas proyecciones que hago y les fascine compartir, a verme por detrás de esta camarita. Como a mí muchas veces me ha gustado ver muchos videos de mucha gente. Sonrío, me alegro y veo la actitud, la manera de echar para adelante, de seguir adelante. Entonces busquemos, señores, ese tipo de personas que nos lleven a sumar ideas, a vivir, compartir, pero sanamente, apoyando a esa persona también que tú sientas que tienes esas energías positivas.
se apoya a esa persona porque la bendice y tú te bendices. Así que, señores, eso como hasta ahora les he comentado, tratemos de estar con ese tipo de personas que nos dan esa familiarización sana, y aléjense, así sea familiares. Señores, es triste que sea siempre la familia que está pendiente de cómo dañar tu imagen, de cómo dañar tu manera de ser, porque ve en ti quizás lo que nunca vio en ella o vio en él. Entonces, en vez de proyectarse, conectarse, estar ahí unidos, vamos y esto, para allá, el positivismo y esto, no, lo que hacen es ver, observar, dañar. Entonces, vuelvo y repito, en un breve espacio con Nayoli, señores, aléjense de todas esas personas que a su vida lo que le trae es cosas negativas, sea quien sea. Siga adelante. Yo le proyecto bendiciones, felicidad, amistad, amor, unión. Siempre daré un buen consejo, señores. Nunca he dañado a nadie. Siempre he dado mi mano amiga, mi manera de pensar. A veces pienso que como que no soy de este planeta porque yo, oye, pero esto no es por aquí. O sea, nunca busco conflictar, sino resolver. Entonces, mis amigos, agradecida de un nuevo día más de estar con ustedes aquí, agradecida de brindarles mis ideas. Espero que detrás de esta cámara haya muchas personas que se identifiquen conmigo. Y bueno, señores, me escuchen, se acuerden de suscribirse al canal para seguir trayéndoles este tipo de información que de una u otra manera nos ayude a todos. La unión en familia de surgir es siempre dando amor y bendiciendo. Cuando uno bendice y da amor, todo llega a puertas y ventanas abiertas. Cuando te sientas encerrado negativo, reprende todo eso en nombre de Jesús y que cada quien se juzgue solo. Porque aquel que hace daño, más tarde que temprano, por sus mismas acciones, aquí paga todo. No allá arriba, aquí en tierra paga todo. Entonces, todo es causa y efecto de la vida. Hagamos bien sin mirar a quién. Llevemos amor, brindemos paz, tranquilidad, bendigamos a todos los que nos rodea y seamos mejores personas. No perdamos el tiempo con esas personas que a veces se nos acercan y es con la idea de restarnos, sea familia, sea amigos, sean compañeros, sea lo que sea. Es triste que yo les diga que debemos alejarnos de las personas negativas en vez de ayudarlas y apoyarlas, ¿no? De sanar esas situaciones. Pero sí, como les dije desde un principio, aquellas personas que nacen con esa rama torcida no enderezan jamás. Por más que nos queramos acercar para apoyarlos y ayudarlos, no. Vuelvo y repito, no somos perfectos, pero siempre buscamos la manera de cómo salir adelante en sumar esas energías. Me despido de ustedes con un beso como siempre. Bye bye.